¿Cómo estás, Pedro? Hola Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo- andás? Muy bien, una alegría verte. Igualmente, igualmente, un gran gusto compartir este viernes y este día. Este día, primero, feliz día, a todos los maestros y maestras, de nuestra querida patria, y nos unimos al saludo común. Eso, tal cual, tal cual. Un muy feliz día en este contexto, en esta realidad y en esta vocación también, que no se pierda. Así que también a vos, como educador y promotor de la educación, también muy feliz día. Y a toda la gente que esté viendo también un saludo muy grande. Muchas gracias, Pedro. Bueno, la verdad que yo veía, yo te sigo hace bastante tiempo y tenés un recorrido realmente maravilloso, Pedro. Se nota tu vocación, tu profesionalismo. Y tenés que elegir, digamos, ¿no? Como para poder presentarte, porque eh, lo primero que veo, sí, sos un docente, está bien, hiciste tu licenciatura en comunicación social, pero si yo, por lo que vi, mi intuición es sos un apasionado por el periodismo, un tipo del interior, digamos, ¿no? Como te gusta decir a vos, ¿eh? Y realmente has tenido un recorrido increíble, Pedro, especialmente en la docencia y en la investigación periodística, ¿no? Mira, si hay algo que apasiona en todo este camino, este recorrido, te agradezco tu invitación y tus palabras también, es la comunicación y comunicación entendida como vínculo, como encuentro. Por eso celebro también estas posibilidades, ¿no? Me parece que todo lo que he transitado, desde lo periodístico, desde lo comunicacional en las organizaciones, la fotografía, que es una gran pasión también que tengo, y la docencia fundamentalmente son vínculos, son encuentros, son transformarse a partir del contacto con el otro. Entonces desde ahí, para mí es una pasión, una motivación permanente y una posibilidad también de no perder el vínculo de transformar lo que uno piensa, ¿no? De que uno no siempre tiene la razón. A eso quería, que uno a veces en los encuentros con los chicos, con los adolescentes, con los adultos, con los colegas, bueno, podemos tener certezas y firmezas, pero no tenemos la verdad absoluta. Entonces, en todo ese vínculo, ahí entra la docencia en ese recorrido. Y en tu querido Río Tercero, ¿no? Porque sos de ahí, estás viviendo también ahí. eh, Exacto. es increíble, uno conoce gente, ¿no? De ciertos lugares de Córdoba, me gusta porque todos los que somos del interior, sea del interior de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, somos como muy localistas, ¿no? Y tenemos que constantemente tener que afianzarnos cuando vamos a las grandes ciudades, porque es complicado, ¿no? Pero este tipo de ciudades, de donde somos quizás oriundos, tiene un montón de valores, ¿no? A mí me gusta pensar un poco cómo era ese Pedro cuando era niño, cómo era ese Pedro cuando era adolescente, qué pensaba, cuáles eran sus sueños. Bueno, mi historia es haber nacido en Río Tercero, de donde es mi mamá, oriundo de mi mamá, en el centro de la provincia de Córdoba, pero casi por casualidad, por cuestiones médicas inclusive, porque en ese entonces vivíamos en Catamarca, en un barrio en la capital de Catamarca, hasta los 8 años vivía ahí, una infancia maravillosa de barrio, de chocitas en los terrenos, de estar todo el día en la calle, bueno, la verdad que fabuloso. A los 8 años, por cuestiones laborales, nos trasladamos al Río Tercero, mi Río Tercero natal, de donde es mi mamá también, mi papá era de Catamarca. Y ahí empieza el recorrido por esta ciudad que tiene sus vaivenes también, ¿no? Esto que vos decías, esta fuerte identificación con el interior, porque es como una defensa también en cierta manera, eh, y también en algún punto, uno no lo voy a negar, en algún punto, también cuando uno empieza a buscar proyecciones, época de facultad, por ejemplo, dice, bueno, acá no me quedo, porque exactamente, para abrir un poco el horizonte, ¿no? La vida, el recorrido y las decisiones te van llevando para un lado y para el otro. Pero con los pueblos pasa eso y particularmente el tercero tiene una impronta muy fuerte y yo tengo el enorme orgullo, así que no sé si me puedo mover mucho de acá, tengo el enorme orgullo de ser el creador de la bandera de Río Tercero,
por concurso, así que la verdad que tengo ahí un compromiso mayor, digamos. Claro, claro. Sí, por eso te lo marqué, porque dije, bueno, acá se afianzó de una manera tan fuerte, ¿no? Porque es así, lo que nos hacen ser de un lugar son los vínculos, ¿no? Claro. No solo haber nacido, los vínculos, algo. Y el mundo de la educación, como bien dijiste vos, Pedro, también es un gran entramado de vinculaciones, entretejidos de historias, ¿sí? Entre docentes, los niños, los adolescentes, ¿sí? Donde es ese juego del enseñar y aprender, o del aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, es realmente maravilloso, digamos, ¿no? Es fabuloso, esos encuentros son maravillosos y el desafío de este tiempo ha sido redescubrirlos en un ámbito que era una pantalla, ¿no? En este encuentro que estamos teniendo, la verdad que sí, pero ese es el encuentro que, esa es la llama, ese es el fueguito que permanentemente está presente. En mi caso particular, nunca pensé en ser docente, y cuando empecé a dar clases, quería dejar de dar clases, siendo muy sincero, ¿no? Porque empecé por una cuestión laboral, económica, y en mi ciudad, en mi escuela secundaria, con una posibilidad para dar clases, y era como un mientras tanto hasta que saliera otra cosa, ¿no? Eh, Mi primera experiencia docente no fue muy buena, sinceramente, uno de inexperiencia juega en contra, pero después con el tiempo fui transformando esa cuestión, buscándole la vuelta, buscando mi lugar también, eso es cierto, y apasionándome por este mundo, pero de nuevo caemos en lo mismo, ¿no? En el vínculo. Si fuera en solitario, yo creo que no hubiera seguido este camino, sin duda. Es cierto, ¿no? Los colegas siempre, cuando uno se abre, viste que en el mundo nuestro docente, en el cual muchas de nuestras generaciones hemos sido formados en un ambiente quizás más academicista, donde solamente es el docente, somos nosotros los que hablamos, los grandes dadores de saber, digamos, ¿no? Entonces romper con eso, empezar a trabajar junto con el otro, animarnos a que el otro venga a nuestra clase, porque no me toque mi clase, ¿eh? Y digamos, enriquecernos mutuamente, digamos, ¿no? Y eso nos falta mucho, me parece, ¿no? Me parece que es una gran deuda y un gran camino que tenemos que hacer. En mi recorrido empecé dando clases, como te contaba, y después llegué a la investigación y a la cuestión más académica y más sistematizada. Entonces quizás no tengo esa cuestión de que a mí me encanta compartir, que vengan a mi clase, abrir el aula, básicamente, que hoy tiene que ver con nuevas metodologías inclusive, pero abrir el aula es fabuloso porque te desafía desde otro lado. Yo juego seguramente la biografía escolar que cada uno tuvo. Yo tuve grandes profesores que me abrieron el aula, que no importaba la materia, sino que importaba lo que discutiéramos, que motivaban a la lectura, al encuentro, a la investigación. Bueno, eso también tiene mucho que ver con lo que uno va proponiendo. Pero es cierto, a veces nos falta repensar más la docencia como una tarea colectiva, más allá que sea yo el que me ponga frente a mis alumnos. Y quizás ahí está también la otra cuestión de espacio, que no me ponga frente a mis alumnos, sino al lado de mis alumnos, junto a los colegas, como para transitar el camino juntos. Bueno, ahí me parece que sí, hay un recorrido hecho y hay un camino también por transitar, seguramente rompiendo algunos prejuicios, descubriendo algunas otras maneras, y pensando, porque esta es la otra cosa, además del vínculo, lo que a mí me motiva es pensar en ese que tengo al frente y que es un compromiso ético que yo tengo con ese que está al frente, no para transmitirle conocimiento, sino para lograr la mejor versión de esa persona en ese momento determinado. Entonces, bueno, en ese ámbito uno tiene que correrse en cierta manera, ¿no?
Es cierto lo que dices. Mira, voy a utilizar algo, los que nos están viendo y los que nos van a ver luego. Pedro ha sido orador TEX en Córdoba, y una charla que es espectacular, que tiene que ver con el periodismo, pero vos marcaste tres elementos que yo los voy a tomar, ¿sí? Y que creo nos pueden ayudar también a pensar, porque en realidad no vamos a hablar cómo tiene que ser el docente del siglo XXI. Nosotros no nos vamos a enseñar ese tipo de cosas. Estamos conversando y compartiendo experiencias que son muy ricas, como muchos otros que no tienen voz, para poder decirlo, ¿no? Entonces queremos poner voces de los que fuimos escuchando nuestra experiencia también. Entonces vos marcabas tres cosas, Pedro, que para mí son geniales, ¿no? Que era el tema de la aptitud y la vocación, la conciencia ética, ¿sí? Y por último, ser investigadores o investigativos por definición. Y vos sabés que eso, yo creo que también son elementos que podríamos tomarlo en la docencia. Quizás la aptitud y la vocación, bueno, quizás es lo que menos podemos discutir, si querés, depende de los lugares, ¿no es cierto? Conciencia ética, bueno, podríamos, ahí no vamos a meternos porque no vamos a meter entre colegas, pero yo quiero tomar el tema de la investigación, ¿no? Qué difícil es para el docente ganar ese tiempo para poder investigar, seguir creciendo, no repetir cosas de hace 15 años, 20 años, ¿no? Pero bueno, sí. Te dejo la palabra a vos. Complementando lo que decís y voy a la investigación, esta conciencia ética yo hablaría de asumir la responsabilidad que nos toca, ¿no? Hasta ahí, después para no entrar en discusiones filosóficas inclusive. Esta vocación de la que vos hablabas, yo veo una gran diferencia en la recepción con los chicos cuando uno lo hace con pasión y cuando no. Tengas vocación, no tengas vocación, tengas aptitudes o no tengas aptitudes. Cuando hay pasión y pasión sincera, el resultado inevitablemente es enriquecedor. Y con lo de investigación que decís, a mí me parece que es una de las cualidades que debemos sí o sí empezar a crear en los docentes, no dejarlos en la academia, en los ámbitos universitarios, en los ámbitos de discusión oficiales. Debemos ser investigativos o investigadores por naturaleza, no solo para encontrar lo mejor para la clase, que eso ya está en la razón de ser de los docentes, sino en qué es lo que va a venir, qué proyectar, cómo repensarlo, qué se está discutiendo, qué puedo aportar yo a esa discusión, con qué nuevas formas, con qué instrumentos, de qué manera. Yo estoy como regente, como directivo en un instituto técnico superior, y en el nivel superior es casi inevitable la cuestión de la investigación. Yo no puedo formar un técnico en seguridad e higiene con esquemas que tenía hace 20 años. Sí o sí tengo que investigar el estado de situación de esa cuestión. Pero más allá de eso, lo complemento con otra cuestión a esto de la investigación, que en los ámbitos universitarios está la investigación, pero también está la extensión, la difusión. Y para mí el docente tiene que ser un productor de contenidos, o un difusor de contenidos, inevitablemente, porque todos tenemos experiencia en algo, sí o sí, descubrirla en la misión o potenciarla, pero tenemos mucha riqueza, y que si la podemos llegar a transmitir y ser productores de contenidos y difusores de los resultados que vamos obteniendo, ahí tenemos un complemento para la tarea docente muy valioso, pero muy valioso, porque nos ayuda a no quedarnos quietos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo ha sido esta experiencia, este gran golpe que hemos tenido a nivel mundial, digamos, ¿no? Porque realmente nosotros que estamos en contacto con docentes, investigadores de todo el mundo, sabemos que no somos la excepción, digamos, ¿no? Obviamente que Latinoamérica ha sido muy fuerte el golpe y la exclusión ha sido, los que han quedado afuera es terrible lo que está sucediendo, pero a nivel mundial está bastante complejo. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué cosas has visto? Este momento para mí, 6 meses, transitando 6 meses y ya tomándolo como un ritmo habitual en cierta manera, después del golpe inicial que fue de 24 horas de empezar a repensar y a actuar sobre la urgencia, lo primero que a mí me surge es que esta situación ha dejado en evidencia
todo lo bueno y todo lo malo, todo lo que funcionaba y todo lo que no funcionaba de los sistemas educativos. Acá no hablo de los docentes, no hablo de los alumnos, no hablo del ministro, hablo del sistema educativo entero, ¿sí? Todo lo que dejamos para después, todo lo que nunca hicimos, todo lo que hicimos siempre, bueno, todo eso se potenció y quedó absolutamente en evidencia. La cuestión es hasta dónde queremos verlo, sinceramente y sin prejuicios, y hasta dónde estamos dispuestos a seguir el tren, o lo que dice, por ejemplo, Philippe Mérieux, un gran pedagogo, que dice, no podemos pensar la escuela que sigue como está cuando el mundo cambió. Y acá volvemos a la investigación y a lo demás. Yo no puedo pretender que mi tarea docente, acá sí voy al rol del educador, siga siendo exactamente la misma o muy parecida cuando yo abro la puerta y me encuentro con un mundo que es totalmente distinto, permanentemente distinto, y que no sabemos cómo va a ser de acá al año que viene. Entonces ahí es donde me parece que la pandemia nos ha dado un sacudón interesante, algo que algunos pensábamos que nunca iba a ocurrir, que es reflexionar haciendo, tener, ¿no? Mientras seguimos dando clase, vamos pensando a ver cómo encontrarle la vuelta. Teníamos muchas seguridades, yo digo que también a veces comodidades, y en ese interín tenemos un enorme desafío. Esta es como, no como una guerra mundial, pero sí es un acontecimiento mundial histórico, y vos, yo y todos los que nos escuchan, estamos siendo protagonistas de este momento. Entonces, ahí es donde yo digo que el docente agarre esa bandera, fortalezca lo que tiene, que nos miremos al espejo sinceramente, y que fruto de esta pandemia que nos trajo tantas complicaciones y tantas debilidades o dificultades, bueno, que también la aprovechemos y la potenciemos. La educación tiene que salir fortalecida inevitablemente de esta situación, sí o sí, y transformada. ¿Cómo has visto? Bueno, vos sos un capacitador también, capacitas gente de otros lugares, tenés experiencia con diferentes niveles. ¿Qué angustias, qué miedos te han compartido los colegas? La principal, el miedo a no volver a encontrarnos, digamos, ¿no? Que ahí me parece que hay una fortaleza de la escuela que hay que reaprovechar. Yo vengo de la tecnología, soy partidario de la tecnología, estoy haciendo una maestría en tecnología educativa, bueno, estoy desde ahí. Pero yo no sería partidario de que el sistema sea puramente virtual y digital. Absolutamente no. Y no hablo solo de jardín, de primario, de secundario, hablo de todo el sistema educativo. Entonces, lo primero que se extraña es el vínculo, el encuentro, pero desde el encuentro más sencillo de cruzarse en la cafetería, en el kiosco, en la fotocopiadora de la escuela, ¿no? Desde ese inclusive. Porque nos hemos dado cuenta, que ya lo decían muchos autores, pero el común de los mortales nos hemos dado cuenta, que eso también era hacer escuela. El encontrarse en la fotocopiadora y preguntarle al alumno, che, ¿cómo estás en tu casa? Bien, no, bien, solucioné el problema y demás. Eso también es hacer escuela, inevitablemente, y es lo que más extrañamos en este momento. El otro día tenía una capacitación con alumnos de primero a sexto año de una escuela del interior de Córdoba, que por la virtualidad querían trabajar las emociones, porque decían, mucha clase, pero trabajemos las emociones. Y terminaban los encuentros con un deseo. ¿Qué desean? 99% de los chicos, que nos encontremos de nuevo, y que nos encontremos bien. Bueno, me parece que ese es el mayor miedo, ¿no? Como que nos volvamos a encontrar, y que nos volvamos a encontrar bien, para a partir de ahí empezar a seguir construyendo. Y eso también, permitime, Diego, me extiendo un poquito más, eso de los vínculos también deja en evidencia, porque nos dio de frente en la cara, que lo importante de la escuela, lo primero no era el aprendizaje, sino que era el encontrarse. Entonces también a los docentes nos tocó el orgullo propio, porque sí, muy lindo el encuentro, pero yo doy clases en un terciario, en un nivel superior, y también me están pidiendo el vínculo, pero ¿no era importante el contenido, el aprendizaje? Bueno, quedó en evidencia que no, y quizás ahí es donde hay que empezar a repensar cómo transformar. Es cierto lo que decís, ¿eh? Es cierto porque si bien algunos veníamos hablando de liberarnos de esto, del contenido, la obsesión por el contenido,
ciertas seguridades o muletas, ¿no? Que a veces en el ámbito docente se dan, ¿no? Eh, pero los pibes, son los primeros que te van a empezar a reclamar esto. Yo cuando te escuchaba me acordaba de mi vida en el secundario. Hice un colegio técnico, bien estudiaba mucho, porque tipo muy estudioso, pero un vago barro también. Yo me divertía mucho. En el colegio yo recuerdo que yo no quería faltar, porque yo me divertía mucho en la escuela. Entonces, mi colegio era como una segunda casa, nosotros cuidábamos el lugar, amamos el lugar, armamos las canciones del grupo, o sea, ese vínculo para mí era casi más importante de todo lo que podía llegar a aprender, digamos, ¿no? Y eso que me marcó para siempre, me marcó también mi vocación docente, más allá que puede ser una experiencia, me di cuenta cómo sigue siendo el valor fundamental actualmente, ¿no? Bueno, es que de la escuela pensábamos que nunca íbamos a recordar la escuela solo cuando nos íbamos. Bueno, ahora sí recordamos cosas de la escuela porque no estamos ahí. Y uno no recuerda la clase de matemática porque aprendió determinado contenido. Uno recuerda la clase de matemática porque ahí pasó tal cosa. Uno recuerda porque el profe tenía determinada pasión. Porque, bueno, en ese punto me parece que también hay que, sin caer en cuestiones como neurociencias y demás, que no soy experto, no porque no las adhiera, pero educar desde la motivación, desde la emoción, desde el involucrarse, desde que te marque, María mismo dice, que cuando uno entra al aula y cuando salga que no sea el mismo. Bueno, ahí hay un enorme desafío para los docentes. ¿Cuántas veces hemos dado clase y como entramos, salimos los chicos y nosotros y no transformamos la vida de los chicos y alejamos y no pensamos alternativas? Bueno, ahí me parece que hay una de las características del docente de este siglo XXI, aceleradas, que tienen que ver con tomar conciencia que uno de los leitmotiv de nuestra tarea es transformar la vida de los que tenemos enfrente y que con ella se nos transforma también nuestra vida. Exactamente. La transformación que tenemos al escuchar, yo te digo que estos últimos años, una de las cosas que más me ayudaron a transformar mi vida fue la mirada, darle un espacio para escuchar a lo que mis alumnos y mis alumnas me proponían, digamos, ¿no? Y a veces, ¿sabés qué? Muchas veces encuentro, porque también nuestros alumnos y alumnas vienen como formateados por este gran sistema educativo, ¿no? Entonces cuando vos, pero ¿cómo? ¿Pero qué esto es por nota? Pero yo puedo proponer cosas. Sí, sí, te estoy hablando de eso. O sea, cómo a veces también cuesta, porque han sido muchos años donde le han también formateado. Es un término que solamente algunos vamos a entender. Bueno. No, sí. Bueno, pero me acuerdo un año en el secundario, un tercer año, la presentación fue, bueno, en el año no vamos a tener una sola evaluación, no va a haber una sola evaluación en el año. Me miraron todos y aplaudieron porque dijeron, bravo, buenísimo, y después al final tuvimos tantas evaluaciones, no calificaciones. Lo que hacíamos era valorado, todo lo que hacíamos, ¿sí? Entonces, y les costaba, porque en algún momento en el medio del recorrido varios me preguntaban, ¿y cuándo vamos a tener una prueba? Porque, ¿y yo cómo voy? Acá tenés, mira, acá hay un registro y acá está. Y es cierto, bueno, por eso yo hablaba del sistema educativo, ¿no? Esta cuestión más integral que no tiene que ver con la tarea de un docente, ni de un directivo, ni de un ministro, ni de nadie en particular, sino que tiene que ver con una cuestión bueno, que lleva muchísimos años y que venía, digo yo, con un piloto automático, porque todos sabíamos lo que teníamos que hacer en febrero, en marzo, en mayo, en septiembre y en diciembre. Ahora no sabemos qué tenemos que hacer. Exactamente. Y viste que, por eso hablaba de las muletas, ¿no? Así como hay cosas que se le van estructurando a los niños y las niñas de pequeños, cosas que son muy buenas y otras que creo que han hecho mucho daño porque han como matado la creatividad. Soy un poco duro lo que digo, ¿no? Pero me hago cargo de esto. Y también nosotros, como dentro del ámbito docente, también, bueno, ahora, ¿qué pasa? Entonces, si no califico,
Si no califico, entonces no es exigente. A veces reclamos de papás, dice, pero ¿por qué no les ponen una calificación? O ¿por qué no les mandan más tareas? O sea, esto que también durante generaciones y generaciones piensa que tenemos que educar de la misma manera, y no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Y la cuestión está también en dónde ponemos las prioridades, ¿no? Yo por ahí reniego con algunas cuestiones oficiales o ministeriales y demás, porque se ponen prioridades en formularios, en cuestiones que por ahí no tienen demasiada trascendencia, inclusive en este tiempo también, o en trámites y demás. Y en realidad me parece que es un momento imprescindible como para discutir estas cuestiones, para empezar a pensarlas, para escuchar a los chicos, ¿sí? Para ver qué están diciendo, para ver qué necesitan, no solo desde la pandemia y el aislamiento, sino que necesitaban antes también en la educación, porque es cierto lo que vos decís, cuando uno da el espacio a los chicos y a las chicas para que opinen, para que digan, pero sinceramente, son tan crueles como reales, tan directos como significativos. Y eso es espectacular, es fabuloso, pero hay que estar como abierto a escucharlos, porque yo también veo en los alumnos, especialmente del secundario, que generan una especie de casco de protección que los va llevando para no quedar ni expuestos, ni tampoco para hacer parecer que se van perdiendo la cosa. Y esto que vos decías de que la escuela mata la creatividad, que es una charla de Ken Robinson del 2015, que falleció hace poco, a mí me parece que es cierto, pero yo lo diría en el sentido de que no motivamos la creatividad, ¿no? Me parece que la intentamos ocultar lo más posible, a veces por miedo a lo que nos puede venir, pero me parece que hay ahí una instancia interesante porque, supongamos, y en esto que vos decías, ¿por qué no pensar en una escuela creativa? Pero desde matemática hasta lengua, hasta lo que... ¿Por qué no pensar en la creatividad? Y si uno empieza a pensar en creatividad en primario o en inicial, en el secundario puede pensar en innovación y en un nivel superior puede pensar en investigación, producción, fortalecimiento, digamos, ¿no? Como empezar a proponer un camino que genera, que lo recorre, realmente un cambio muy significativo. En esto que decíamos de que los alumnos y las alumnas buscan mucho volver a la escuela y la necesidad profunda de volver, ¿no? Hay algunos que quedaron en el camino, ¿no? Quedaron afuera. ¿Qué experiencia estás teniendo ahí, tanto en lo tercero, Córdoba? Lo que escuchas, ¿no? Los colegas. Para mí particularmente es un dolor enorme. Yo como directivo recibo muy seguido el hecho de no puedo más, me encanta, pero tengo que atender otras cosas, la cuestión económica, la cuestión social. Es algo que está ocurriendo quizás más de lo que se está evidenciando. No son cifras, no son estadísticas, y mucho menos estadísticas generalizadas. Son casos y vidas individuales que tienen que ver con lo que desarrollamos, con lo que hacemos. Y ahí seguramente hay mucho como para empezar a trabajar, pero a mí me genera una impotencia y un dolor muy grande porque no hay alternativas, o por lo menos uno no le encuentra. Y está ocurriendo de manera muy importante. Al principio se pensaba que era solamente la cuestión de lo tecnológico, de los instrumentos, que también hay una carencia enorme, pero me parece que estas brechas que existían, o esta imposibilidad de algunos de acceder a la educación, de no tener la formación que cada uno está buscando, bueno, se ha potenciado enormemente y la verdad que no veo soluciones o acciones que se encaminen en esa misma línea o en ese sentido, ¿no? Porque eso también tiene que ver con la sinceridad de ver el momento de la educación actual. También tiene que ver con eso, porque por ahí veo opciones que dicen, bueno, es lo inevitable, y no sé si es tan lo inevitable. Es como pensar que para que el progreso exista
tenemos que talar el Amazonas para que haya hoteles 5 estrellas. No es inevitable, digamos. Eh, pero me parece que es el desafío inmediato a abordar estas injusticias, porque el después nos va a mostrar una radiografía muy triste y en algunos casos irreversibles, y no hablo solo de poblaciones vulnerables o de sectores marginados, hablo de personas que podemos tener a nuestro lado y de cualquier ámbito que ha quedado en evidencia en esta situación y ha generado, ha fortalecido, ha ampliado la brecha que ya existía. Es muy duro, es cierto, es muy duro y a veces se crea mucha impotencia, ¿no? Y vos marcaste uno de los miedos, era esto de no volver a encontrarnos, ¿no? Entre los docentes, por ejemplo, y también entre los chicos. Y desde el lado docente también ves que alguna necesidad, viste que esto, bueno, me tengo que encontrar ahora para usar una máquina y usar esto, y cómo ahora me tengo que filmar, y ahora tengo que hacer un video, pero que yo no, y que, no, viste, como que al principio fue una locura de muchos que decían, no, me ponen acá al frente de los pibes que no saben, me apagan la cámara, me ponen un dibujito, o una foto, ¿crees que hubo crecimiento en ciertos manejos de herramientas digitales en nuestros colegas? Bueno, en el manejo, indudablemente, digamos, ¿no? O en conocer herramientas que hasta hace 6 meses eran totalmente desconocidas, como hacer una videollamada. No hablo de un vivo en alguna red social, pero sí de un Google Meet, de un Zoom. Zoom no existía en el lenguaje docente, ¿no? Me parece que sí, obviamente, a fuerza de presión y de necesidad se ha fortalecido eso. Sin embargo, me parece que también no tenemos que perder de vista que son herramientas. Entonces, a veces, en mi experiencia, por ahí noto que le recargamos tanto a la herramienta que creemos que va a ser la que va a enseñar. Y entonces allí nosotros o nos corremos o no nos desligamos, pero sí confiamos tanto en la herramienta. Y tengo un ejemplo clásico que funciona desde el primer día de pandemia, que es con el Zoom. Si yo digo, voy a hacer un Zoom, no es lo mismo que si digo, voy a hacer un encuentro con mis alumnos. No es lo mismo, porque en un caso estoy diciendo, voy a hacer una herramienta, y en otro caso estoy diciendo, voy a educar. Es una cuestión de lenguaje muy sutil, si se quiere, pero hemos afianzado tanto a la herramienta porque la necesitábamos, que hasta le hemos dado entidad propia de que va a ser eso lo que necesitamos sí o sí para que haya un vínculo, para que haya aprendizaje, para que haya devolución, para que haya enseñanza. Y no, el otro día con unos colegas fabulosos, fantásticos de la maestría, un trabajo de una materia final era armar una secuencia didáctica. Y una de las profes no tenía conexión a internet, una profe de inglés, con sus alumnos. Y el desafío fue armar toda una secuencia didáctica de inglés sin conexión a internet. Y lo logramos y la está usando, digamos, ¿no? Bueno, más allá de esto, le podemos buscar alternativas. Porque también es cierto, en nuestro encuentro ahora, nos conocimos por las redes, nos estamos conectando por esta videollamada, pero después de este encuentro, valoramos cada uno qué fue lo que pasó, cómo estuvo este encuentro, cómo nos encontramos, cuestiones, si hubo cuestiones complicadas al principio, al final, cómo fue el diálogo, bueno, etc. Y eso es lo que tenemos que rescatar de estas herramientas, ¿no? Yo por ahí reniego con las escuelas que exigen prender la cámara, porque detrás de no prender la cámara está el mismo adolescente, pero el mismo que se ponía la capucha para que no lo viéramos. Es lo mismo. Entonces, no ataquemos el Zoom con la cámara ni la capucha. Veamos qué le está pasando a ese adolescente, ¿no? Bueno, entonces, sí, aprendimos a usar herramientas, pero me parece que el uso pedagógico y educativo de esas herramientas es lo próximo que viene. Sí, y hay que hacer un análisis ético, ¿no? Otra vez, conciencia ética de este tipo de herramientas, lo cual nosotros que dedicamos a la parte tecnológica amamos esto, obviamente.
pero hacemos crítica ética de estas cosas. Porque, como decís vos, el pibe estaba en el aula y estaba como Homero con el monito, digamos, ¿no? Con los platillos en la cabeza. Y es así, y hay que bancar así, y te lo va a hacer el Zoom. Lo que pasa es que el Zoom te lo va a dejar tan en evidencia que el nivel de frustración y de ego herido, el ego herido es terrible. Eso por un lado. Y por otro lado, lo más importante que es, che, pero ¿por qué está pagando? Digamos? Porque en lo no dicho, es justamente lo más importante, digamos, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Quiénes son? No, ¿qué hacemos? Y vemos a ver quién faltó, quién está presente, a ver. Bueno, a ver, ¿quiénes están presentes? Después te pasan, con suerte por WhatsApp, los ausentes del Zoom, ni siquiera del encuentro del Zoom. Claro, tal cual. Bueno, pero a nivel de sistema educativo puede pasar lo mismo, Diego, porque cuando dicen el 90% de los alumnos tuvo vínculo con su docente, quizás la traducción de eso no es que tuvo vínculo, es que en algún momento del mes se conectó a alguna videollamada y nada más no significa que hubo vínculo, y mucho menos vínculo pedagógico, muchísimo menos, ¿no? Entonces, ahí es donde ver las individualidades nos va a permitir atacar cuestiones estructurales, porque en ese adolescente con capucha, en ese adolescente que no prende el Zoom, en ese estudiante de nivel superior que tuvo que dejar porque tiene que atender a la familia, las cuestiones económicas y demás, en ese docente que no puede dar clases porque no tiene conexión a internet, bueno, en esas individualidades tenemos una radiografía que tenemos que empezar a ver. Exacto, exacto. Nos metimos muy loco porque me animé, tenía un par de preguntas, pero sentí sintonía con vos de poder profundizar en otras cosas que creo que también son importantes. Por eso te agradezco este picoteo que estamos haciendo. ¿Sabés qué? Pensaba en algo, ¿no? Viste en esto del educar de manera sincrónica y asincrónica, ¿no? Del Zoom podemos decir muchas cosas, algunos serán más divertidos, otros menos, pero creo que se pueden generar climas muy, muy fuertes si somos capaces de hablar temas que son de interés de nuestros alumnos, o por lo menos tomarlo dentro de las secuencias didácticas, ¿no? Se pueden generar climas muy buenos, eso estoy convencido, que es así, pero también me gustaría hablar de lo asincrónico, que me parece que es casi más importante, digamos, ¿no? Que ese encuentro. El encuentro no, que el Zoom, porque el encuentro creo que está bueno, ¿no? Y ahí sí hay unas herramientas muy piolas. Vos sos, lo voy a decir en criollo, sos muy capo en una de ellas, digamos, ¿no? Genial. Muy bien. Bueno, es que ahí también cambia el vínculo, porque, digamos, lo que decíamos recién, está claro que nos extrañamos, está claro. Pero ese extrañar, la vuelta, en esto que algunos ya empiezan a llamar modelo híbrido, esa vuelta es, bueno, le demos el lugar a ese extrañar y a ese vínculo que realmente tiene, se lo demos y lo fortalezcamos, pero que repensemos nuestra vinculación desde los aprendizajes y demás, que no descartemos las cosas que tenemos ahora. Vos nombrabas Genially, y yo como embajador en Latinoamérica de esa herramienta que para mí es fabulosa y una ayuda fundamental. Uno puede condensar toda una materia en ese ámbito y de una manera muy, muy creativa. Y uno lo puede proponer de esa manera, porque también nos desafía a no ser esas clases magistrales, sino a ser el que acompaña, el que está al lado, el que va viendo, el que va consultando. Cuando yo tengo instancias de capacitación desde lo virtual, es más importante cada 2 o 3 días cómo están, qué necesitan, muy bien lo que opinaron acá, muy bien lo que hicieron esto, muy bien aquello, más que, mira, yo ahora te voy a enseñar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no es exclusividad de uno. Sí, un docente se preparó, tiene sus conocimientos y debe ser experto en su materia. Claro que sí. Pero a partir de ahí, empezar a proponer alternativas para que el otro se vuelva un experto también. Esa debería ser la motivación. No cumplir con el programa, no enseño esto porque es lo que a mí me gusta,
no, esto no sirve porque lo descarto por X motivo. Entonces, ahí es donde hay una posibilidad realmente. Y lo asincrónico, está muy bueno lo que decís, porque lo asincrónico no es mala palabra, ¿sí? Lo asincrónico no tiene por qué ser mala palabra. Ando con una interferencia ahí que no sé si es mía. Ahí está. No, has hecho bien. Lo asincrónico en esta pandemia lo vemos como algo, bueno, ya que no te podés conectar sincrónicamente, hacelo de manera sincrónica. Y en realidad no, porque hay un modelo, para poner solo un ejemplo, la clase invertida o el flipped classroom, que el aprendizaje parte desde los alumnos, entonces yo ahí confío en lo asincrónico, yo ahí confío en la investigación, en la producción de conocimiento. Yo no puedo pretender que sea sincrónico, porque si vamos a hacer una investigación sobre X tema, eso me va a llevar un mes, 2 meses, 3 meses, 2 semanas, lo que fuera. Y confío en la tarea asincrónica que vamos realizando. Entonces, me parece a mí fundamental también aprender desde eso y que cuando volvamos a lo presencial, no descartemos Genial y todas las aplicaciones que tenemos, porque nos ayudan verdaderamente a potenciar el aprendizaje. No usar por usar, ¿no? No caer en cuál debo usar, sino que hacer como una indagación y ver, bueno, desde este lado. Es parecido a lo que hacíamos antes con los manuales. Yo me acuerdo cuando las editoriales llegaban a las escuelas y desparramaban todos los manuales y uno elegía cuál iba a utilizar. Bueno, en este caso es similar, quizás con una mayor flexibilidad y mayores tiempos de transformación, pero tiene que ver con elegir, ¿sí? Con agarrar algo y elegir. Es así, y además creo que es un reconocimiento a la producción de ese alumno. Trabajar vos que sos fanático de la fotografía, un apasionado, sabés que la fotografía capta un instante, un momento, ¿no? Tiene un valor histórico, afectivo, emocional, ¿no? Afectivo, que me parece que es mucho más amplio que lo emocional. Entonces, el digitalizar también es un respeto por el trabajo, ¿no? Es decir, el pibe, y por supuesto que no puedes llenar tu casa con todos los papeles más, pero tenés guardado un archivo y tenés ese alumno 3 años después, mira, justo hace 3 años hiciste, ¿te acordás cuando hiciste tal? Entonces, esto también es la valoración, el cultivo del vínculo, el cuidado histórico, el registro histórico, ¿eh? Que esto es algo antiquísimo, antiquísimo el registro histórico, ¿no? Tal cual. Bueno, y en el ejemplo que vos decías de la fotografía, también es cierto que cuando uno congela un instante, lo congela porque le resulta significativo por algo, está ese instante, pero también es cierto que todo lo que rodeaba a ese instante, que no aparece en la fotografía, era igual o más de importante porque te permitió tomar ese momento, ¿no? Entonces, porque por ahí nos quedamos con la foto, siguiendo con el ejemplo, del alumno en capucha en el aula. Y yo me quedé con esa foto, pero yo no vi que había mucho más allá de esa foto, ¿no? Entonces, y para peor la interpreté de acuerdo a mis prejuicios, a mis preconceptos, a mis nociones previas y demás, y seguramente le erré en el diagnóstico, seguramente, ¿sí? O no fue preciso, o no fue lo que ese alumno necesitaba que yo le dijera, ¿sí? Que seguramente no era de la manera que yo reaccioné. Entonces, me parece que dejar esos instantes y tener en cuenta en qué contexto fueron hechos. Para ir dando un cierre, poder estar 2 horas hablando con vos, la verdad. Yo podría estar todo el tiempo que necesito. Pero viste que Instagram es tirano, es tirano. Sin embargo, me gustó porque creo que pudimos ir a fundamentos, a cosas que son importantes y que a nosotros los docentes nos dicen también, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Te parece que de acá a fin de año es tomar el uso, por ejemplo, de trabajar con proyectos, ¿sí? Donde varios docentes podamos estar involucrados? Obviamente que se venía haciendo, veníamos haciéndolo, pero que en esta última parte, donde recién nos estamos dando cuenta que no vamos a volver, digamos, que no hay vuelta posible en la normalidad, ¿crees que trabajar sí o sí con proyectos y animarnos a trabajar con otros colegas nos puede ayudar a que realmente se den mejores instancias de aprendizaje? Para mí es fundamental.
Para mí es básico, porque aparte tenemos una ventaja, Diego, en este contexto que la estamos evidenciando ahora. Yo puedo trabajar en proyectos con una escuela de Ecuador, puedo trabajar en proyectos con una escuela de España, puedo trabajar en proyectos con una escuela de México. En mi experiencia desde la docencia y desde la educación en este tiempo, he mantenido, similar a lo que estás haciendo, conversaciones con un montón de gente que uno aprende. No nos hubiéramos encontrado en lo presencial de nuestra manera. Y acá hay un proyecto, digamos, ¿no? Muy entre comillas, pero hay un proyecto que se está concretando. Lo tuvimos planificando, coordinando tiempos, coordinando esfuerzos, bueno, toda esa cuestión. Me parece esencial, porque eso también nos permitiría repensar la educación, no desde lo estanco de una asignatura, sino desde qué tienen todas estas materias y áreas para aportar a la ecología, qué tienen todas estas materias y áreas para aportar a la tecnología, qué tienen a la ética, a la formación de un ciudadano. Bueno, ahí es donde me parece que hay que repensar sí o sí y transformar las dinámicas, que el aula sea otra, por eso hablaba de estar al lado del alumno, que la interrelación entre las escuelas sea permanente, no sea forzada, sino que sea necesaria, porque una escuela técnica con otra escuela que no lo es, pero tiene orientación comercial, que haya, bueno, eso nos exige inevitablemente el trabajo por proyecto, es esencial. Y en los docentes así, en sí mismos, también, para abordar la clase, para abordar la educación y para en definitiva, esto que se dice tanto, 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 pero no encuentro otra manera, formar ciudadanos del siglo XXI. Porque el ciudadano del siglo XXI necesita salir a un mundo que se está transformando y que sí o sí le va a exigir, pero le va a exigir sí o sí el trabajo en equipo, el trabajo por proyecto, el trabajo por objetivos, la cuestión de la planificación, la cuestión de saberse un elemento de un equipo valioso, pero un elemento más que condensa con el resto. Bueno, en eso, yo siempre digo, en mi época de secundario, la condición para el mercado laboral era saber escribir a máquina. A mí me enseñaron mecanografía. Bueno, ahora hay un montón de mecanografías que se exigen, digamos, y que sí o sí las debemos tener. Y el trabajo entre pares, y más a partir de lo tecnológico, es esencial. Los ejemplos son las empresas tecnológicas, cualquier empresa tecnológica que trabajan por proyectos y a la distancia. Así que me parece un ámbito, pero también me parece un enorme desafío, y que no es que mañana se puede decretar que trabajamos por proyectos y lo vamos a lograr, sino que es un camino y un recorrido largo. Es así. Querido Pedro, la verdad que es un placer escucharte, conversar con vos. Ojalá que podamos, bueno, en contacto vamos a seguir, obviamente, pero ojalá que podamos seguir pensando juntos, algunas líneas, algunos espacios, sumando de tantos docentes que nos han escuchado y que nos van a escuchar también porque los replican, los pasan. La verdad que te agradezco tu generosidad, tu tiempo, el tiempo, inmediatamente me dijiste que sí, y tu profesionalismo y profundidad en cada cosa que decís. La verdad que es un gran regalo para mí en este Día del Maestro. Muchísimas gracias, Diego. La verdad que debo ser muy sincero, como lo he sido en la charla, y uno está más acostumbrado a entrevistar, no a ser entrevistado, ¿no? También desde la profesión. Pero te agradezco enormemente la invitación. Estos espacios para mí son valiosísimos, los valoro muchísimo. Te felicito por tu tarea de difusor y de promotor de estas reflexiones que son sumamente necesarias. A disposición para lo que se necesite. Ya estamos en contacto y trabajar en proyectos, en iniciativas, en instancias, coordinar esfuerzos de mi parte a total disposición, y desearte a vos y a todos los que han compartido y a los que vayan a escuchar esta charla un muy feliz Día del Maestro, sabiendo que tenemos una de las profesiones más valiosas y quizás menos reconocidas, que a su vez es la formadora principal de todo el resto de las profesiones. Así que ahí asumamos un desafío grande y les deseo que todos estén muy bien, que podamos pasar este tiempo lo mejor posible, que se solucione cualquier inconveniente y que fortalezcamos la educación entre todos.
Un abrazo grande para todos. Chao, Pedro.